tema de hoy, ¿les parece? Seguramente recibieron el correo, seguramente ya han visto el cronograma que nos tocaba trabajar hoy. Hoy lo que vamos a hacer es dedicarnos unos minutos a tratar de comentarles, de explicarles qué es, cómo se piensa y para qué se usa esta proyección que se llama Gauss-Krüger y también las coordenadas que tiene el mismo nombre, coordenadas Gauss-Krüger. Esos serían los dos temas que buscaremos que hoy queden lo más claro posible. Coordenadas y proyección Gauss-Krüger, entonces es lo que vamos a tratar de comentarles hoy. Yo me imagino que, no sé, 40, 50, 60 minutos, creo que puede llegar a quedar claro. De todas maneras, como el tema quizás le es nuevo y por ahí se torna un poco complejo, no duden en consultar, vayan escribiendo en el chat o bien habiliten el micrófono si tienen el micrófono disponible para hacer cualquier pregunta, ¿sí? Por más simple o compleja que parezca la pregunta que van a hacer, háganla igual. La idea de estas clases teóricas es que, bueno, les pueda explicar los temas, pero también que ustedes puedan consultar, así avanzamos a paso firme para las partes prácticas y después también obviamente para los parciales y que el tema quede claro, sea para un coloquio o para un final. Así que no duden en consultar por favor cualquier cosa que aparezca por allí que crean ustedes que es necesario preguntar, ¿sí? Bueno, están viendo las filminas, me imagino. Ahí se cambió la filmina para ver si funciona. Gracias, Helio. Bueno, recién les anunciaba el cronograma porque siempre es bueno ver por dónde andamos. Hoy estamos a miércoles 13. Fíjense que estamos por acá, clase teórica de proyección y coordenada Gauss-Krüger. Luego tendrán dos encuentros, que es el lunes que viene y después el lunes siguiente, que cae 25, el 18 y el 25, para trabajar el práctico de este tema que vamos a empezar a charlar hoy. Sobre todo porque por ahí es un poquito complejo al momento de hacer las actividades prácticas, pero no es nada imposible. Entonces decidimos juntar 2 días para este práctico, para que ustedes lleguen, consulten, incluso si pueden hacer algún pequeño ejercicio, encuentro que van a tener esos 2 días, mejor todavía, porque este tema es muy, muy práctico y obviamente se aprende haciendo, no queda otra que eso, ¿no? Medio, fíjense que el miércoles 20 es feriado, pero es un feriado local, así que ese miércoles 20 no tendremos ningún encuentro, ni teórico ni práctico. Y después ya allá el 27 está el segundo parcial. Y ahí en el cronograma siempre le indicamos que incluye cada parcial. El segundo parcial incluye, dice eje temático 3, segunda parte, que es esto de hoy. La segunda parte del eje 3 es Gauss-Krüger, sea la coordenada o sea la proyección, pero esa es la segunda parte del eje 3 que nos quedó pendiente. Y el eje 4 y el eje 5 que era escala, rumbo, azimut, y lo de topografía que les conté la última vez que estuvimos acá, ¿sí? Reunidos en un encuentro virtual. Así que el miércoles 27 sería el segundo parcial. Fíjense que después no queda ya un mes de trabajo que va a pasar volando. Un solo encuentro teórico más mantendremos allá el día lunes 1 de noviembre, donde lo que vamos a hacer es explicarle qué es el mundo de la cartografía temática, cómo se diseñan diferentes tipos de mapas y cuáles son esos tipos de mapas, y también qué ingredientes, en realidad se llaman componentes, como ustedes ya saben, qué componentes y cómo esos componentes son volcados en un mapa. Ese cómo son volcados se le llama variables visuales, es decir, qué colores, qué formas, qué tamaño, etcétera, etcétera, uno tiene que tener en cuenta para elaborar mapas que comuniquen información.
Así que ese lunes primero haremos eso. Y después tenemos 2 semanas donde lo que buscamos es que hagan sus primeros mapas. Siempre decimos que buscamos cerrar la cátedra haciendo mapas. Así que bueno, tendremos esas 2 semanitas para que ustedes puedan trabajar con un SIG. Un SIG no es otra cosa que un pequeño programa que nosotros se lo vamos a enviar por correo, ustedes lo van a aprender a manejar con un tutorial muy sencillo que hemos elaborado, donde ustedes siguiendo ese tutorial van a terminar haciendo sus primeros mapas. Pero ya les contaremos eso cuando estemos en noviembre. Y después quedan fechas para recuperar el segundo parcial, para recuperar trabajos prácticos y en caso que tengan que recuperar alguno de los 2 parciales que todavía ha quedado pendiente, también hay una fecha de recuperatorio final. Y obviamente aquel o aquella compañera que ande bien tiene el coloquio para promocionar allí el miércoles 17 de noviembre, que sería el último encuentro con ese compañero o compañera que está en condiciones de obtener la promoción. Les recuerdo que para obtener la promoción, el requisito era que puedan lograr demostrar un rendimiento académico en los trabajos prácticos que hicieron y en los parciales. Aquellos que ya recibieron la devolución de los parciales, al final siempre le decimos si ese rendimiento fue mínimo, están pensando en el cursado, si ese rendimiento fue adecuado, destacado, están pensando en una promoción con coloquio, ¿no? Todo esto lo charlamos, pero se lo vuelvo a refrescar por si quedó algo pendiente. Y si alguien tuviera alguna duda, alguna cuestión sobre el cursado, promoción, no duden en consultarlo aquí en los encuentros que tenemos vía Jitsi. Y si no, pueden escribirnos a los correos electrónicos. Recuerden que tanto el correo de Cristian como el mío y el de Helio como el de Susana están escritos en el aula virtual. Ustedes entran al aula virtual de cartografía, van a ver que hay una pestaña que dice participantes. Si hacen clic allí, nos verán a todos los que formamos parte de cartografía de este año, donde obviamente estamos los docentes, los auxiliares, están también ustedes, los demás compañeros que cursan y compañeros que suelen ingresar como oyentes, que este año son varios, alrededor de 6 compañeros que no están cursando, pero vienen algunas clases como oyentes, ¿sí? Así que si quieren saber la dirección de cualquiera, los correos electrónicos de cualquiera, allí en la pestaña que dice participante, que está al lado izquierdo, seguramente en la parte superior, por allí, aparece participantes, ahí pueden conocer los correos electrónicos de todos y de todas. Esto es también a modo recordatorio para que lo tengan presente, ¿sí? Así que bueno, eso era un poco también comentarles para ubicarnos nuevamente por dónde andamos. Bueno, pero arrancamos con el tema de hoy. Ya les dije que hacemos referencia a las coordenadas Gauss-Krüger y a la proyección Gauss-Krüger. Vamos a empezar por esta última, por comentarles qué es la proyección Gauss-Krüger y cómo en Argentina es utilizada. Lo que es una proyección ya lo charlamos hace varias semanas atrás, ya queda claro que es bueno, la misma palabra lo dice, proyectar lo que sería la superficie terrestre a un plano. Ese plano puede ser un mapa a cualquier escala. Es decir, cómo traslado esa superficie del geoide a una representación plana en un mapa. Ya charlamos que teníamos diferentes métodos, hablamos de métodos cilíndricos, métodos planos, métodos cónicos, que no es otra cosa que la figura del papel a donde va a ser trasladada esa superficie terrestre. Recuerden que esa superficie terrestre, también sobre la superficie terrestre, son trazados paralelos y meridianos que también son trasladados a esa superficie plana que es el mapa. Porque cuando hablábamos de las proyecciones, quedaban, por ejemplo, dibujadas en el mapa los contornos de los continentes, por ejemplo, pero también los paralelos y los meridianos. Y esos continentes, esos paralelos y meridianos adoptaban diferentes formas de acuerdo a cuál era la proyección, el método de proyección utilizado para hacer ese traslado, ¿no? de lo que sería la realidad al plano que sería el mapa.
Bueno, esto se lo vuelvo a recordar porque cuando hablamos de proyección, lo primero que tenemos que identificar es el método a partir del cual se crea esa proyección y esos mapas que surgen a partir de esa proyección. Y la proyección que hoy ya se lo nombro por tercera o cuarta vez, que es la Gauss-Kruger, programa de la cátedra, porque es la proyección más importante que creemos nosotros que todos los estudiantes de geografía deben conocer. ¿Por qué es tan importante la proyección Gauss-Kruger? Porque la proyección Gauss-Kruger ha sido la utilizada, la elegida por la República Argentina para hacer sus mapas. Dicho de otra manera, si ustedes dentro de seguramente los años que siguen visitarán o estarán trabajando, porque van a seguir estudiando, en el aula 10 de nuestra universidad, que es el laboratorio de la carrera de geografía, van a ver que cuando están trabajando con SIG allí, la proyección, es decir, el método con el cual se empiezan a hacer en los mapas, es esta proyección, la Gauss-Kruger. Y si recorriéramos oficinas gubernamentales y el propio Instituto Geográfico Nacional, las producciones de todos los mapas como base a la proyección Gauss-Kruger. Es el método para cartografiar por qué es tan importante. Y creemos que como geógrafos y geógrafas lo van a usar. Claro que cuando ustedes estaban estudiando en su escuela secundaria y como docente en escuela secundaria, Gauss-Kruger prácticamente ni se nombra, se trabaja a partir de las coordenadas geográficas de paralelos, meridianos, latitud y longitud, y desde Gauss-Kruger secundarias, no se estudia este tema, pero sí en el mundo geográfico, en el mundo académico, en el mundo profesional, Gauss-Kruger es protagonista, reitero, surge toda la cartografía oficial de la Argentina. Dicho todo esto, cilíndrica, por eso tiene comentábamos hace algunas semanas atrás, que era la proyección UTM, Gauss-Kruger también es una proyección cilíndrica transversa, es igual que la UTM en ese sentido. Y si hacen un poquito de memoria, cuando les comentaba que era aquella proyección UTM, ustedes recordarán que lo que se hace es colocar un cilindro alrededor de la superficie terrestre y hacer que ese cilindro, como le estoy indicando con el cursor, tenga contacto con esa superficie en determinados lugares del cilindro. Y esos lugares de contacto suelen ser los lugares de los meridianos, como aquí está en color rojo, ¿no? Y que si uno a este cilindro lo empezara a rotar, lo que tendríamos es que el lugar de contacto de la superficie terrestre con el cilindro se va modificando. Eso quiere decir que los meridianos sobre los cuales este cilindro va girando, va cambiando. Quizás acá está en un meridiano, no sé, será el 75. Si lo giramos un poquito, tendrá contacto quizás en el 74, en el 73. Es decir, podemos ir rotando el cilindro para que la zona de contacto vaya modificándose. Es decir, vaya cambiando ese meridiano. También cuando les explicaba este tema de las proyecciones, la zona de contacto, le denominábamos, la llamábamos la zona de tangencia. El cilindro es tangente a determinados meridianos y esos meridianos serán a cómo se gire, a cómo se vaya rotando este cilindro que ustedes están viendo. También recordarán que cuando hablamos de este tipo de proyección, al hacer ese trabajo de que coincida la zona de contacto, la zona de tangencia, se vayan formando a lo largo del planeta diferentes fajas. ¿Recuerdan que también
fajas. Y acá tenemos en este, bueno, salió un poquito acá borroso, pero bueno, en este planiferio que se ve acá, se ve allí como hay diferentes fajas, gajos, le decía yo cuando le daba aquel ejemplo del trabajo con una gas, que terminan completando toda la trayectoria del cilindro, es decir, toda la vuelta al dibujo. Por ejemplo, una de esas fajas, fíjense, una de esas fajas que quedó conformada justamente cuando el cilindro del planeta. Fíjense que esta faja, por ejemplo, atraviesa una parte de Europa, una parte Atlántico. Las fajas siempre van de polo a polo. Las fajas son más anchas, se van reduciendo hasta tener una distancia nula en la zona de los en este esquema que le estoy mostrando de esta faja en el continente africano. Cuento para entender cómo la Argentina usa a la proyección Gauss-Krüger transversa que crea zonas de contacto con diferentes meridianos, hace que nosotros utilicemos a Gauss-Krüger para empezar a trabajar sobre el cambio de filmina. Acá están viendo al y lo que están viendo, si ustedes prestan atención, es el dibujo de diferentes fajas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fajas. Tenemos 7 fajas porque para abarcar todo el territorio nacional desde el oeste hacia el este, hace falta trabajar con 7 fajas de la proyección Gauss-Krüger. ¿Por qué con 7 fajas? Porque Gauss-Krüger determina que cada faja tiene que tener de ancho, en sentido este-oeste, 3 grados. Una faja no puede tener más de 3 grados de ancho. Vuelvo a la filmina anterior. Esto que están mirando acá, esta faja que le mostraba hoy sobre África, tiene 3 grados de ancho. 3 grados. Y si ese es el valor que nos da Gauss-Krüger para cada una de sus fajas, y uno tiene en cuenta lo ancho que es la Argentina de este a oeste, necesito 7 fajas para poder abarcar todo el territorio. Una cosa que quizás hayan dado cuenta, si no se los digo, ¿por qué se elige Gauss-Krüger como la proyección oficial para la Argentina y no otras proyecciones posibles? La respuesta es muy simple. ¿Por qué? Porque la proyección Gauss-Krüger permite trabajar sobre territorios que tienen gran extensión sur, es decir, son territorios muy largos, extensión latitudinal. Gauss-Krüger permiten trabajar latitudinal, como en el caso de la Argentina. Argentina es alargada en sentido norte o sur. Es una buena solución para cartografiar. También es un país muy extenso en sentido norte-sur. También utiliza la proyección. Las fajas de esos gajos logran abarcar todo el territorio nacional. Hay otros países Gauss-Krüger como proyección no les es útil porque quizás tienen otra distribución. Les digo, Estados Unidos, por ejemplo, no tiene una extensión latitud el territorio estadounidense. Entonces, utilizar Gauss-Krüger, este método Gauss-Krüger en el territorio de Estados Unidos, no sería tan apto como si lo es Argentina o trabajar en Chile. Por eso Gauss-Krüger, al formar estas fajas a lo largo de este cilindro, es una proyección sumamente recomendada para hacer mapas en todos aquellos países que sean
alargados de norte a sur, es decir, con extensión latitudinal, como les comentaba hace un ratito. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Comentarios? ¿Consultas? Sí, profe, lo seguimos. Bueno, Dayana, gracias. ¿Va quedando claro? Sí, por mi parte sí. Gracias. Bueno, si va quedando claro, avanzamos un poquito más. Si no, otra vez, cualquier cosa me paran. Entonces, Gauss-Kruger es una proyección elegida por nuestro país por este motivo. ¿Sí? Los mapas argentinos quedan bien realizados producto de esta proyección. Bueno, entonces, aquí tienen esta filmina. Recuerden que la filmina después se la subimos, así que no hace falta copiar si ustedes no quisieran. Y el sistema de proyección cartográfica Gauss-Kruger se ha hecho oficial desde el año 1925, es decir, hace casi 100 años que nuestros mapas están siendo hechos a partir de este método de proyección. Resumiendo entonces, Gauss-Kruger, proyección cilíndrica, proyección conforme porque mantiene la forma, logra cartografiar a toda la Argentina, por esto que le comentaba recién de su extensión latitudinal, a través de 7 fajas, 7 fajas. Cada una de esas fajas, ¿cómo nace? La respuesta es muy simple. Cada una de esas fajas serían como esos gajos que les mencionaba hoy, y eso, ustedes quizás para imaginárselo, sería hacer esta acción, hacer que ese cilindro coincida con un meridiano, como puede ser el meridiano 72, que se lo estoy señalando acá, y a partir de ahí me queda dibujada una faja. Giro el cilindro y hago que ahora coincida con el meridiano 69 y cartografío otra faja. Giro el cilindro y hago que la tangencia, es decir, el área de contacto, cartografío otra faja. Así, hace falta girar 7 veces el cilindro, todo el territorio nacional. Reitero, las fajas tienen que tener de ancho 3 grados, 3 central de cada faja, el meridiano central de cada faja de la zona de contacto de tangencia con el cilindro, hay 1,5 grados para un lado y 1,5 grados para el otro. Es decir, de acá hasta acá hay 3 grados y este es el meridiano central. A cada una de esas fajas la numeración va en ascenso desde el oeste hacia el este. Fíjense, en la primera zona de contacto de la primera faja, faja 1, tiene como meridiano central al meridiano 72. Pero también lo pueden ver en este mapa. Como meridiano central, el 3 tiene el 66. Ahí 3, la faja 5, el 60, la 6, el 55. Miren, si quisiéramos hacer un buen mapa de la elegir alguna faja del territorio nacional. Por eso los mapas que se hacen de la provincia del Chubut suelen hacerse. Faja 2 significa que coincide con el meridiano 69 que pasa casi la provincia del Chubut, y ese será el meridiano que dibujará el resto de la provincia. Recuerde algo que también le dijimos hace un tiempo. Mejor cartografiados, mejor representados son aquellos en contacto con el cilindro. Es decir, tendré perfecciones, entre comillas, y a medida que me alejo, tendré algunos pequeños errores, entre comillas, cartográficos. No se trabajan con los mapas. Si trabajara para hacer un mapa de Península de Valdés, fíjense que tengo que mudar la faja, tengo que elegir
faja 3 o faja 4, dependiendo qué quiero cartografiar. Si trabajo con la provincia de Entre Ríos, fíjense que necesitaría trabajar con la faja 5 o la faja 6. Es decir, cada parte del territorio nacional tiene una faja distinta a partir de donde van a empezar a elaborar la cartografía territorial. Esto es un poco también para entender por qué es necesario conocer la distribución de la faja. Ustedes tienen que saber el número de faja y cuál es su meridiano central. Es decir, si le decimos faja 4, tienen que saber que es el meridiano central de la faja 4, es el meridiano 63, ¿sí? Y así con lo demás. Esta es una información muy importante que ustedes manejen cuando hablamos de Gauss-Kruger. Miren, a primera vista, yo sé que este esquema es un lío, no se entiende mucho, pero se los trataré de comentar. Miren, observen, no sé si se ve una línea violeta que arma un rectángulo. Sería el rectángulo más grande de la hoja. Yo se lo estoy marcando con el cursor. Vuelvo a la filmina anterior. Miren, ¿se dan cuenta? Bajas sobre la Argentina y a la vez dibuja o traza los paralelos. Se me forma una cuadrícula. Cuadrículas, ¿podría haber pequeños rectángulos? Bueno, de por aquí. Miren, ese rectángulo queda formado a partir de esta línea que ustedes están mirando en color violeta, que a la mitad aparece el número que se llama 63, que el meridiano 63 está acá, que es el meridiano central de la faja 4. Es decir, que esa hoja que les mostré hace un ratito sería alguna de estas hojas que están acá, algunos de estos rectángulos. Vuelvo. Se fijarán que en esta hoja establece también el valor de un paralelo. Acá dice 37, se lo estoy señalando. Eso, sintetizado de alguna manera, sería esta hoja sobre la cual después dibujaré lo que hay adentro, es decir, los caminos, las ciudades, lo que sea, el mapa, pero estos números son los límites de nuestro mapa. Este número 37 es en el medio 37 sur. Y este número 63 significa que en el medio pasa el meridiano 63. Por eso esta hoja entera 63, que significa que su paralelo central es el 37 y su meridiano central es el 63. Es decir, que este numerito que aparece en el medio es el nombre que me indica cuál es el centro de la hoja, que va a tener toda esta dimensión en violeta. 37, 63. Busquémoslo. 37, acá tengo acá en el medio. 63 corresponde a esta faja, significa que ese rectángulo que estaba mirando es esta porción de la República Argentina. Estoy marcando aquí con el cursor. ¿Se ve el cursor? Sí, profe, se ve. Genial. Entonces, cuando ustedes vean un mapa que diga, por ejemplo, eso, 3763, ya pueden saber a qué lugar de la Argentina está representando. Es decir, es como un rompecabezas con partes iguales, todas las partes del rompecabezas tienen la misma dimensión. Por lo tanto, acá esta parte sería esa hoja que se llama 3763. Pero fíjense que quedaría un mapa que representaría una porción importante del territorio. Pero este mapa también lo podemos fraccionar en muchos pedacitos. Podemos agarrar esa hoja entera que tiene una escala, porque ustedes saben que todos los mapas tienen una escala, esta hoja entera de 1 en 500.000. ¿Qué significa 1 en 500.000?
significa que 1 centímetro de esa hoja en la vida real son 5 kilómetros. Pero si agarramos a esta hoja entera y la fraccionamos en 4 partes iguales, fíjense que acá aparece con una línea naranja, obtendríamos 4 mapas o submapas del mapa principal. Lo que hacemos allí es agarrar una parte y hacerle zoom a esas 4 partes. Y lo que obtendríamos es que cada una de esas partes sería un nuevo mapa, pero ahora de una escala con mayor detalle. Serían hojas con una escala de 1 en 250.000. Es decir, 1 centímetro de la hoja ahora son 2,5 kilómetros. Esa sería la escala de estas 4 partes que fraccioné la hoja. Puedo seguir fraccionando la hoja en pedazos más pequeños, pero esos pedazos más pequeños me van a posibilitar ver más detalle del territorio. Es decir, la escala lo voy agrandando, porque voy agrandando la precisión del detalle que voy a mirar. Es como ir haciendo zoom y acercándose cada vez más cuando uno fracciona a cada parte de esta hoja. Al hacerla más chiquitita, uno se acerca y obtiene más detalle de la imagen de cada una de esas divisiones. ¿Cuántas veces puedo hacer eso? Fíjense, acá tenemos 5. 5 zoom son los que puedo hacer sobre el territorio nacional. Y cada uno de esos pedacitos que me verán ir formando tendrán una escala distinta y un nombre distinto. Ahora les cuento cómo es esto. Miren, este es un esquema que representa exactamente lo mismo que ese esquema que le mostraba recién. Esto y esto es lo mismo, explicado de 2 maneras distintas. Fíjense, el mapa, que este es otro ejemplo, ¿no? 35-60. Me dice que el paralelo central es el 35 y el meridiano central es el 60. El 60 es faja 5, que sería el primer nivel del mapa. A este mapa lo fracciono en 4 y me salen 4 pequeños mapas. Si agarro una de esas 4 partes, por ejemplo la segunda, esta es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, fíjense cómo se llama, 35-60, tiene el mismo nombre, un guión y un número romano que me indica que es la segunda parte de esta división de 4. Si agarro esta división, a esta segunda parte, y la fracciono, fíjense que la puedo dividir en 9 pedacitos, acá le tengo que poner otro numerito a cada uno de esos pedacitos. Fíjese, 35-60 guión, y el número romano no existe. Se pone un número común, 6, porque este es el pedacito 6. Acá está el 4, el 5 y el 6. El 4, el 5 y el 6. Y el 1 y el 2 y el 3, ¿dónde quedó? Quedó de este lado. Acá hubiese estado el 1, el 2 y el 3. El 4, el 5 y el 6. Entonces, es la sexta porción de una división, una tercera división que hice a la hoja madre o al nivel 1 de la cartografía. Y así puedo seguir fraccionando, si ustedes se fijan, en porciones más pequeñitas. ¿Esto qué tiene como resultado? El resultado final de esto es que en la Argentina la cartografía que se realiza en nuestro país se produce únicamente en 5 escalas, en 5 tamaños de mapas. Un nivel 1 de escala 1 en 500.000, un nivel 2 escala 1 en 200.000, un nivel 3 escala 1 en 100.000, un nivel 4 escala 1 en 50.000 y un nivel 5 de escala 1 en 25.000. Con esto que le estoy contando esto, el tamaño que tiene la cartografía oficial. ¿Qué tipos de mapas puedo obtener oficialmente? Estos. Sí, a diferentes porciones y a diferentes zoom que surgen a partir de la cartografía Gauss-Kruger o a partir de esas 7 fajas que le mostraba hace un rato. Alguien dirá, ¿puedo hacer mapas de otros lugares que no sean estos? Sí, claro que se pueden hacer otros zoom, otros recortes territoriales, pero aún así
Los oficiales, lo que ustedes pueden comprar o pedirle, por ejemplo, al Instituto Geográfico Nacional, son de estas 5 categorías o de estos 5 niveles. Insisto, ustedes cuando trabajen con cartografía haciendo mapas pueden cambiarle estos niveles o esta categoría. Pueden trabajar con otras escalas. Pero bueno, esto es lo oficial, porque Gauss-Krüger es el puntapié, el origen de toda la cartografía oficial en Argentina. ¿Me siguen hasta allí? Sí, sí, profe. Muy bien, gracias. ¿Lo demás todo bien? Llegó Adriana. Hola, Adriana. Ahí te vi. Hola, profesor. Sí, sí, todo bien, clarísimo. Muy bien, avanzamos entonces un poquito más. Julián también dice que vamos bien. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que a ver, qué pena. Voy a hacer esto. Yo sé que no se ve, se lo deben estar viendo muy chiquitito, así que voy a dejar de compartir y se los voy a compartir en pantalla completa para que vean un mayor detalle. ¿Sí? Denme un minutito que comparto toda la pantalla. A ver. Ahí nos vamos a ver todos y todas, pero ahí debe haber cambiado. Ahí se debe haber agrandado, ¿sí? Que alguien me diga que sí con el micrófono. Sí, sí, sí. Genial, genial. Lo deben estar viendo más en detalle. Esta es una carta topográfica. Es una cartografía oficial. Fíjense el número de la hoja. Acá está anotado, yo se lo escribí, se lo agrandé para que se vea mejor. Hoja 39697. 39 que es el paralelo central de la hoja. 69 que es el meridiano central de la faja, ¿sí? El 69, si recuerdan lo que le dije hoy, es faja 2, es la segunda faja. Y acá tengo el guión 7 que me dice que es el séptimo pedacito de la segunda división que tengo del nivel 1, ¿no? Entonces, fíjense, esta sería una cartografía oficial que ya sé qué significa este número de hoja, ¿no? Paralelo central, meridiano central y la porción de uno de esos niveles. Y acá tengo la escala. Es una cartografía hecha a una escala 1 en 100.000. Recuerde que en 100.000 centímetros son 1 kilómetro. O sea, 1 centímetro de este papel significa 1 kilómetro en la vida real. Y toda esta cartografía que ustedes ven acá, todo este dibujo topográfico, está hecho a partir de Gauss-Krüger, de la faja 2 de Gauss-Krüger, corresponde ese pedacito, por eso el paralelo central que es el 39. Y todo lo que se cartografió es a partir de ese dato. Es decir, la tangencia, otra vez, en la zona de contacto de este cilindro con la superficie terrestre es el meridiano 69. Y a partir de allí se dibujó lo que ustedes están viendo del territorio que se dibujó en este mapa, que es una carta topográfica. Esto como ejemplo. Acá hay otro ejemplo más, fíjense. No le puse el mapa entero, simplemente un pedacito. 2963, lo que me está diciendo es que el paralelo central es el 29, 63 es el meridiano central, 63 corresponde a la faja 4 de Gauss-Krüger, y tengo el tercer número romano. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo referencia a esta porción de la hoja, sería a la tercera porción de la hoja del nivel 1, que era el 2963. Acá tenemos otra vez 63, recuerden que el meridiano central, 63, como les decía recién, corresponde a la faja número 4. Esto para entender cómo se denominan a las cartografías oficiales que se elaboran. Este sería otro ejemplo. Bueno, esto sería un poco la idea de qué es la proyección Gauss-Krüger y cómo a partir de ella se elaboran nuestros propios mapas y en qué escala y en qué tipos de mapas. Primera cosa. Segunda cosa que le quería comentar hoy son las coordenadas Gauss-Krüger. Las coordenadas Gauss-Krüger. Hace un tiempo atrás yo le decía,
uno cuando está transitando la escuela secundaria otra vez, para ubicar puntos, para decir acá está la cosa, usaban paralelos y meridianos, sacaban latitud y longitud. Acá en cartografía le venimos diciendo, sí, esa es una buena herramienta para ubicar puntos, por eso es una solución al problema del punto, es decir, una solución para ubicar las cosas, decir esto está acá, no hay ningún error que está acá, y que ese punto no se reitere en ningún otro lugar de la superficie terrestre. Es decir, opción A para ubicar cosas, coordenadas geográficas. Pero también le dijimos, acá le vamos a mostrar dos opciones más, pero que no son coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos, sino son coordenadas métricas, porque en vez de medir grados, miden metros a algún lugar. Ya charlamos en el encuentro anterior, y de hecho han estado haciendo un práctico con las primeras coordenadas métricas que les explicamos, que eran las coordenadas métricas UTM, que tenían, recuerdan, un número, una letra, un falso este, un falso norte. Esa es una opción, coordenadas métricas UTM. Gauss-Krüger también utiliza coordenadas métricas, mucho más sencillas que las UTM. Si entendieron UTM, Gauss-Krüger va a ser mucho más fácil. Métricas, realmente dos valores, dos números. Me gustaría que anoten esto, para mientras van escribiendo, la idea es que vayamos entendiendo qué van escribiendo. Dos coordenadas, a una se le llama X y a otra se le llama Y. Acá Y se llama otra. Anoten en esa hoja que tienen por allí una X y vamos a llenar en un ratito. Y debajo puntos, y ahora vamos a llenar un valor cualquiera. Al lado de la X, por ejemplo, anoten este número, no sé, 6.534.511. Se lo reitero, 6.534.511. Ese sería un valor X cualquiera, ¿sí? El que ahora se me ocurre, ese será ese. Anoten en el lugar de la Y este valor, 5.580.000. 5.580.000. Y ya está. Miren, en su hoja tendrían entonces anotado una coordenada Gauss-Krüger cualquiera, ¿sí? Esta coordenada Gauss-Krüger está integrada entonces por dos valores, un valor X y un valor Y. El valor X en este ejemplo es 6.534.511 y el valor Y es 5.580.000. Ese es un ejemplo. ¿Qué significa estos dos números? Y ahí vamos. Y antes de ir a qué significa en detalle, tengo que hacerle una aclaración. Cuando ustedes en escuela secundaria trabajaban con ejes cartesianos que se llamaban X y se llamaban Y, solían trabajar con esquemas como este que les estoy marcando con el cursor, donde la X era un valor vertical, perdón, la Y era un valor vertical y la X era un valor horizontal. O sea, era la X e Y. X horizontal y vertical. Así eran los ejes cartesianos que trabajaron en la secundaria. Gauss-Krüger me da vuelta estos ejes cartesianos. ¿Qué significa me da vuelta? Lo que está en este esquema. La X es el eje vertical, se da vuelta. El X es vertical y el Y es el horizontal. ¿Sí? Únicamente en Gauss-Krüger sucede eso. Hay toda una explicación técnica, si quieren más ratito se los cuento. Pero hoy es interesante esto, que ustedes sepan que X es un eje vertical y que la Y es un eje horizontal. Primera cosa, aclarado esto. La otra cuestión, por eso le puse el número 1 ahí,
Es muy importante conocer los meridianos centrales. Esto que le decía hoy. Faja 1, el meridiano central 72. Faja 2, el meridiano central 69. Faja 3, el meridiano central es 66. Faja 4, el 63. Faja 5, el 60. Faja 6, el 57. Faja 7, 54. O sea, van de 3 en 3 en descenso desde el oeste hacia el este. Y el número 1 está en el oeste, por lo tanto es el valor más alto en grados. Y la faja 7, que está más hacia el este, tiene el valor más pequeño en grados. Insisto, 72, 69, 66, 63, 60, 57, 54. De 3 en 3. ¿Habrá alguna consulta por allí? No, se activó un micrófono por ahí, por eso preguntaba. Ah, perdón, fue el mío, profe. Ah, bueno, no hay ningún problema. Bueno, por eso es importante que por allí tengan en claro o tengan por ahí sobre la mesa un dibujito, un machetito con el número de faja y qué meridiano que tiene en el centro. Después se lo van a aprender cuando lo estén usando, pero por ahora tener esa ayuda de memoria es buena. Bueno, es muy importante conocer los meridianos centrales, además de conocer que acá los ejes cartesianos se me dieron vuelta. ¿Qué es la coordenada X y qué es la coordenada Y? Son las otras preguntas que ustedes tienen que saber responder. Ambos son distancias y ambos son distancias en metros, por eso se llaman coordenadas métricas. Y cuando uno dice distancia es entre un punto y otro punto. ¿Cuántos metros hay entre acá y acá? Sería la traducción. ¿Qué es acá y acá? Y ahí vamos. La X es la distancia en metros que hay desde el lugar donde yo estoy parado hasta el polo sur. Hace un ratito anotaron X, 2.6.534.511. Eso significa que ese lugar en Argentina está a 6.534.511 metros del polo sur. Eso me indica la X. La Y anotaron 5.580.000. ¿Qué significa la Y? Ahí es un poquito más complejo. Porque la Y, te lo repito, en la Y no todos los números son metros. Yo luego si las invito a que hagan esto. En ese valor de Y, el primer número que es 5, el 5 de los 5 millones, no es un número que significa metros. Ese 5 significa el número de faja. O sea, ese lugarcito que está a tantos metros al polo sur está dibujado dentro de la faja 5. Significa que su meridiano central es el 60. Y los otros números que me quedaron 580.000. Si me quedaron 580.000, esos sí son metros. Sí son metros. Pero esos metros significan lo siguiente. Significa que estoy a 80 metros al este del meridiano central de la faja. Se lo repito. Estoy a 80 metros, a 80.000 metros, 80 kilómetros del meridiano central de la faja. Es decir, la X sí son metros al polo sur, la Y, ese número que también está escrito en millones, el primer dígito corresponde al número de faja y los otros sí son metros. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Algún sí o algún no? Sí, yo sí, profe, no sé, los chicos. Genial. Vamos a seguir trabajando con ejemplos para tratar de entender esto, ¿sí? Porque la X estoy seguro que está fácil. La Y quizás todavía no hay mucha claridad. Miren, acá tenemos otro ejemplo, ya con un mapita. Tengo una ciudad o un punto que le vamos a llamar la ciudad o el punto P, que está acá al sur de la provincia de Buenos Aires. Si se dan cuenta, esto es el contorno de la provincia de Buenos Aires. Acá. Este punto P
según las coordenadas de Gauss-Krüger, tendría un valor X y un valor Y. Y aquí está sin rellenar. Este punto P da la casualidad que está justo sobre el meridiano central de la faja 5. Eso significa que está justo sobre el meridiano de 63 grados, perdón, 60 grados, que es la faja 5. ¿Sí? Por lo tanto, el valor I tendría primero el número 5, que me indica el número de faja. Y luego aparece un número que es 500.000. Y este número es el que tiene total relación con el meridiano central. Les cuento. La proyección Gauss-Krüger, en la proyección Gauss-Krüger se decide que todos los meridianos centrales tengan un valor en metros. Todos los lugares que están sobre los meridianos centrales de cualquier faja va a tener un valor de 500.000. Ese valor va a ir en descenso si voy hacia el oeste y va a ir en ascenso si me voy hacia el este. Por ejemplo, si yo caminara 1 metro desde este punto, un solo metro, diera un paso hacia el mar, hacia el este valor cambiaría. ¿Cuál sería el valor? 5.500.001, porque caminé 1 metro. Caminé 100 metros hasta allá, sería 5.500.100. Caminé 1.000 metros hacia allá, o 1 kilómetro, que es lo mismo, sería 5.501.000. Lo que me está indicando es a cuántos metros del meridiano central, que vale 500.000, estoy ubicado. Si camino 2 kilómetros hacia el mar, es decir, 2.000 metros, el valor sería 5.502.000. Y obviamente restaría los metros si camino para el otro lado, ¿no? Para el oeste. Camino, fíjense, 1 metro hacia el oeste, mi ubicación sería 5.499.999 metros. ¿Sí? Y así podría ir restándole los metros que me desplazo del meridiano central. El meridiano central vale 500.000 y el otro valor que completaría esa cifra de 500.000, que puede ser mayor o menor, serán los metros en que yo me ubico, si me comparo con el meridiano central, que vale 500.000. Así se entiende la coordenada I. La coordenada I es primer dígito, reitero, de la I, número de faja. Segundo dígito, metros. Metros a un meridiano central de la faja. Bueno, y la X es muy simple, otra vez. Acá me dice 6.053.000 metros. Si ese fuera el valor de la X, son los metros que está a este punto del polo sur. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo más. Todavía no. Acá. Miren. Acá tengo otro pueblito, otro lugar, que le vamos a llamar P1, que está desplazado 10 kilómetros del meridiano central. La X, otra vez, fácil, mido los metros al polo sur. 5.867.000 metros al polo sur. Ese es el valor X. Y la Y, que me dice que está desplazado 10 kilómetros del meridiano central de la faja 4, ¿cuál sería? Si son 10 kilómetros, uno lo que tendría que hacer es, bueno, este vale 500.000 y me dice que estoy a 10 kilómetros, como tengo que trabajar en metros, porque son valores métricos, 10 kilómetros, ¿cuántos metros son? 10 kilómetros son 10.000 metros, ¿cierto? Entonces, si este punto está a 10.000 metros del meridiano central de la faja 4, eso significa que si yo hago 500.000 menos 10.000 me da 490.000. ¿Cuál sería la coordenada
sería 4 millones. ¿Por qué 4? Porque estoy utilizando el meridiano central de la faja 4. 4 significaba número de faja. 4.490.000. Ese es el valor de I. 490.000 significa entonces la distancia al meridiano central. Acá hay otro ejemplo. ¿Sí? ¿Se entienden los ejemplos? Dayana, Julián, ¿cómo van? Sí, profe, sí se entiende. Estaba ¿Sí? prestando atención. Estaba anotando igual. Bueno, genial. A ver, Dayana, no es para hacerte sufrir, pero a ver, hacemos entre los dos la X y la Y de este otro ejemplo que se llama punto 2 o P2. Mirá, Sí, sí. vos andás anotando y yo te voy a decir a ver qué consulta te hago. Mirá, la X siempre es la cantidad de metros. Y acá está indicado, acá me dice que está 5.443.420 del Polo Sur. Así que en la X va ese número. Va ese número, sí. Sí, tal cual como está la cantidad de metros. Y la Y me dice que toma, ¿qué faja? La La 5. 5. Entonces ya sabemos que es 5 millones. Sí. Pero me dice que está a 30 kilómetros del meridiano central. ¿Cuál sería este valor que sigue entonces después del 5? ¿Qué tendríamos que hacer? Se le sumarían los Perfecto. 30 kilómetros. Serían los 30.000 metros. Exacto. Entonces, ¿cómo quedaría el valor I? Serían 5.530.000. Perfecto. Entonces, la ciudad P tendría una coordenada Gauss-Krüger X, 5.443.420 y 5.530.000. Ya está. Esa es la coordenada Gauss-Krüger medida en metros de este ejemplo del que se llama pueblo número 2 o P2, como queramos llamarle. ¿Está? Esto es lo que pretendía hacer con ustedes. Que sepan qué es Gauss-Krüger, cómo Gauss-Krüger, que es esta proyección, nos es útil para armar nuestra cartografía oficial, y al mismo tiempo Gauss-Krüger me da estas coordenadas métricas que son X e Y, que son al revés de los ejes cartesianos tradicionales, que la X significa distancia al polo sur, que la X significa eso, y que la Y significa una coordenada en metros a un meridiano central de un número de faja que me lo da ese propio meridiano central, ¿sí? Porque si uno conoce el número del meridiano central, ya sabe qué faja es, ¿sí? Y acá, este es un mapa, por ejemplo, que le solemos dar para que ustedes saquen coordenadas Gauss-Krüger. Vamos a suponer que tenemos un ejemplo, Puerto Madryn, que está más o menos por acá. Puerto Madryn tiene unas coordenadas Gauss-Krüger. Ustedes sabrán que si le decimos, bueno, ¿cuál es la coordenada Gauss-Krüger de Puerto Madryn? Ustedes dirán, tengo que buscar la X y tengo que buscar la Y. La X es la distancia al polo sur. Miren, nosotros les damos valores, acá se ven que son millones, acá dice 470, acá dice 5 millones, 5.300.000, ¿sí? Les damos los metros, ¿sí? Y a Puerto Madryn, teniendo en cuenta esto y esto, uno puede estimar cuál es el valor de Puerto Madryn, porque tengo acá ya unos valores de referencia. ¿Cómo lo obtienen? Mediante una regla de 3, que me imagino que ya a esta altura lo han ejercitado bastante, ¿no? Una regla de 3 que me dicen a cuántos metros está Puerto Madryn, por ejemplo, de este lugar. Y ya tengo el valor X. Y la Y, fíjense que está hecho con faja 2, así que ya saben que el primer valor de la Y es el número 2, ¿sí? El valor 500.000, fíjense que está acá. Acá está el meridiano central de la faja. ¿Sí? Acá hay otros meridianos de referencia. Hay dos formas de hacerlo. Esto lo van a trabajar bien con Cristian, hoy se los menciono nada más. Uno tendría que decir, bueno, faja 2 ya está claro. Pero ¿cuántos metros son hasta acá? ¿Cómo completo la otra parte de la coordenada Y?
¿Puedo utilizar estos paralelos, estos valores que están acá arriba, como estos, de la misma forma que utilicé esto? La respuesta es sí, lo puedo hacer. Pero también puedo utilizar la escala gráfica, porque la escala gráfica, si ustedes recuerdan, me indica metros. Acá está en kilómetros, pero lo puedo pasar a metros. Si yo mido de acá a acá, vamos a poner entre este 0 y este 70, hay 2 centímetros. 2 centímetros son 70 kilómetros. Y yo desde el meridiano central, que está acá, hasta Puerto Madryn, mido, vamos a poner 3 centímetros, y cada centímetro es 70, 3 centímetros son 210 kilómetros. Y 210 kilómetros, ¿sí? Son 210.000 metros. Entonces, uno puede también hacer una regla de 3 para poder sacar allí una posible coordenada X. Es decir, acá hay que empezar a trabajar con estas medidas métricas. Es la única unidad de medida que uno tiene que usar para poder calcular coordenadas Gauss-Krüger. Recuerden, si me aparece en kilómetros, lo tengo que pasar a metros, porque tengo que enunciar un número en metros, ¿sí? Así que los ejercicios, y esto nada más para que se vayan imaginando de qué se tratará el práctico, consiste en esto. Así como en su momento dijeron, este punto está a tantos grados de latitud y longitud, ¿sí? Y después le dimos grados y ustedes ubicaron el punto, acá podemos hacer exactamente lo mismo. Pero en vez de tener grados, minutos y segundos de latitud y longitud, tenemos metros. Metros al polo sur, X, metros al meridiano central, acompañado con un número de faja que sería la Y. Bueno, esto era un poco la idea de hoy. Que les pueda comentar cómo ustedes se tienen que imaginar el uso de las coordenadas Gauss-Krüger para trabajar sobre mapas y también sobre terreno, porque estas también se trabajan en terreno. Si algún día podemos salir a terreno, a campo, y usamos un GPS o usamos un mapa, verán que también podemos ir utilizando estas medidas métricas para ubicar las cosas sobre el terreno, ¿sí? Coordenada X, coordenada Y, de todas las cosas que se nos puede ocurrir que se puede marcar en el terreno. Bueno, ¿alguna consulta o comentario más que quieran hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quedó? Es todo claro. Genial, Dayana. Bueno, Julián, a ver, lo voy a leer a Julián porque sé que no tenía micrófono. Por eso vuelvo. Muy bien, ahí estoy leyendo. Bueno, perfecto entonces. Hasta ahí es lo que yo pretendía hacer junto a ustedes hoy, ¿sí? Explicarles esto de qué es la proyección Gauss-Krüger y explicarles lo de las coordenadas Gauss-Krüger, ¿sí? El lunes que viene, les vuelvo a compartir, estarán trabajando el trabajo práctico, ¿sí? Correspondiente a este eje. Así que si no hay ninguna consulta o comentario que quieran realizar, por hoy eso sería todo. Cualquier cosita, si alguien se quiere quedar charlando sobre algo en particular, no hay ningún problema. Nos quedamos charlando un rato más sobre alguna duda que puedan surgir. Y si no hay duda, bueno, nos encontramos la próxima. Listo, profe. Listo, Muy bien, gracias. Chao. gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente para todos y todas. Chao, Elio. Chao. Gracias, Elio.